tan distraído en su celular, no. Hebreos 12:1 dice ahí la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puede sentarse. Dice la Biblia que debemos de correr con paciencia la carrera que hemos iniciado. Muchos dicen que la carrera cristiana es una carrera de resistencia, no de velocidad. En atletismo hay múltiples formas de competir, y sobre todo en las carreras. Hay los que son buenos para correr 100 metros, otros son muy buenos para correr los 200, otros 400, otros 800, otros 1600, otros 5000, otros 10,000, otros 20,000 y otros 50,000. Y cada uno se especializa en diferentes áreas. Y entonces el que está acostumbrado a correr 50 kilómetros, pues imagínense la resistencia que tiene para poder correr esa distancia, que es enorme. Sobre todo para el que nunca la practica, ¿no? El día que quieras correr o caminar 50 kilómetros, creo que se desmaya a medio camino, ¿no? Pero el que se entrena para correr 100 metros, entonces más o menos el tiempo promedio de los corredores, no sé si está entre 12 o 13 segundos más o menos promedio, correr los 100 metros planos. Pero la carrera cristiana es una carrera de resistencia, no de velocidad. Por eso el día que cada uno de nosotros nos entregamos a Cristo, hicimos un pacto con Él, empezamos la carrera con el Señor. Pregúntale al que está a tu lado: ¿cuánto tiempo lleva tu carrera con Jesucristo? Pregúntele, por favor, amigos y hermanos de la red, ¿cuánto tiempo lleva su carrera con Cristo? Algunos han empezado, algunos llevan 3 meses, como mi hermano Beto. ¿Cuánto lleva corriendo con el Señor, hermano Beto? 2 meses. Un aplauso para mi hermano Beto. 2 meses que empezó la carrera con el Señor. Pero si le preguntamos al hermano Nacho, ya el hermano Nacho ya es máster en la carrera, ya va llegando para cruzar el listón casi. Muchos años caminando, corriendo con Dios. Y la palabra de Dios aquí dice que debemos correr con paciencia la carrera y puestos los ojos en Jesús. Entonces todo aquel que corre tiene una meta. La meta está adelante, ¿no? Y su mirada tiene que estar fija en ese lugar para poder llegar. ¿Y por qué mencioné hace rato de los perros? Porque mi mente estaba pensando en otra cosa, y por eso, como dicen mucho, lo pensé y lo dije, ¿no? Porque yo no sé si usted ha escuchado, hay países donde hay un deporte que usan a los perros para que corran, o sea, carreras de perros. Normalmente no se hace aquí, se hace allá los británicos, en Inglaterra, Estados Unidos, en otros países. Y la raza de perros que usan para esa carrera es una raza que se llama galgos, así le dicen, galgos. Y entonces esos perros, precisamente para que puedan correr, y usted dice, bueno, ¿cómo es que los hacen correr para que su mirada esté allá al frente y no se distraigan con nada? De manera artificial o de manera mecánica, les ponen, como que dice, una liebre o un conejo que es artificial, de manera mecánica, un simulador. Y entonces los perros, cuando les sueltan en verdad no sé, el seguro donde están amarrados, salen hecho la flecha siguiendo ellos según a la liebre o al conejo, pero nunca lo van a alcanzar, ¿verdad? Porque el propósito de eso es solamente
atraer a los perros, y los perros tienen su mirada en la presa, por decirlo así, hasta que llegan a la meta. Por eso es que corren lo más posible que se puede. Aunque esos perros, en realidad el propósito principal de esos animales, que son muy bonitos, digo, yo nomás lo he visto en imagen, ¿no? Dice que los usan para compañía, son animales de compañía, son unos animales muy dóciles, muy tiernos y muy ágiles, por eso los usan para esa carrera. Entonces, por eso les ponía yo esta ilustración de los perros galgos. Para llegar a la meta, ellos tienen su mirada al frente, no se desvían. Y en nuestro caminar con Dios, en nuestro caminar con Cristo, es de la misma manera, hermanos. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en la meta. Como dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesucristo. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un motivo por el que se levanta cada mañana. Y quiero que piense en esto. ¿Qué es lo que le motiva cada día a que usted, por ejemplo, hoy es domingo y dice, ya quiero que mañana sea lunes? Porque tiene un motivo para hacerlo. A menos que tenga mucha ropa que lavar y mucho trabajo, dice, no quiero que sea lunes mañana, ¿no? Pero todos de una u otra manera tenemos un motivo. Y hay diversos motivos, hay motivos deportivos, hay motivos familiares, motivos económicos, motivos profesionales, motivos espirituales también, para que usted cada día, algunos dicen, ya quiero que amanezca mañana porque quiero mi café bien caliente, ¿no? Los motiva el café y en la mañana quieren su café caliente. Todos tenemos un motivo para poder levantarnos, y en la vida espiritual también tenemos que tener una motivación. Entonces usted y yo hemos iniciado este caminar con Dios, esta carrera con el Señor. Pero dice aquí la palabra de Dios en Hebreos que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Imagínense, usted no ve a un atleta con una maleta cargada de cosas para correr, solamente cuando entrenan. Para poder desarrollar fuerza y resistencia, entonces practican con peso en demasía. Se ponen pesos en las piernas, en los tobillos, o chamarras de acero para poder entrenar y así desarrollar mayor resistencia. Pero el día que van a competir, van lo más ligerito que pueden y no cargan cualquier zapatos, cualquier tenis. Son tenis especiales, muy ligeros, para poder aligerar la carga y entonces poder obtener mayor resultado. Y de la misma manera, nosotros corriendo en la carrera cristiana, caminando con Dios, a veces hay muchas cosas que venimos, yo le llamo una mochila espiritual. Cargamos una mochila espiritual y en esa mochila espiritual empezamos a meter cosas. Empieza a venir mucho peso a nuestra vida. ¿Cuál es ese peso que viene en nuestras vidas? Preocupaciones, temores, angustias, odio, amargura, resentimientos, celos, envidias y quién sabe cuántas cosas más, inmoralidad sexual, que venimos cargando en la mochila. Y entonces imagínense, por eso luego nos cuesta caminar con Dios, por eso luego nos cuesta continuar en la carrera con el Señor, porque venimos cargando cosas. Creo que una pregunta que nos haría reflexionar en esta mañana es: ¿cómo está tu mochila espiritual? ¿Cómo la traes? ¿La traes cargadita o ya tiraste la mochila? Porque para correr y lograr un mejor resultado debemos venir lo más ligeros posible. Pero a veces nos gusta estar acumulando cosas. Yo no sé qué es aquello que usted viene cargando en su vida y que a veces no queremos renunciar. Yo no sé qué es aquello que le está haciendo sentir como que carga una losa en la espalda. Y por eso a veces decimos: ya no quiero nada con Dios, ya no quiero seguir en los caminos con el Señor. Quieres tirar la toalla, quieres tirar los guantes, quieres abandonar el camino con Dios, quieres abandonar el ministerio, el servicio, o los que estamos en un liderazgo también quieren abandonar el liderazgo, o los que estamos unidos en matrimonio y en familia
dice, ya quiero abandonar el barco, quiero abandonar a mi cónyuge, a mi familia, por eso viene el divorcio, la separación, una serie de cosas. Porque a veces venimos cargando cosas. Y ya dijimos que para poder tener mejores resultados en la carrera, tenemos que aligerarnos. Es decir, hay que renunciar, hay que quitar, hay que sacar cosas de nuestras vidas. A veces el temor y la incertidumbre pesa demasiado en nosotros y estamos dudando del poder de Dios, estamos dudando del amor de Dios, estamos dudando de su misericordia, porque muchas veces nada más nuestros ojos están puestos en las circunstancias y no en el poder de Dios. Si en esta mañana yo le preguntara cuántos tienen problemas, yo creo que no hay nadie que no tenga problemas. Todos tenemos un problema, todos, ¿sí? Pero así es la vida. Como dice la canción, a veces negra, jacarandosa. En realidad se vive de todo, pero el Señor lo dijo: en el mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, pero eso no debe venirnos a impedir a que usted y yo continuemos en la carrera con el Señor. Así que no permitamos que eso que está siendo un peso en nuestra vida nos impida caminar con el Señor, nos impida seguir corriendo. Hay un pasaje donde el apóstol Pablo dice: ustedes corrían bien, ¿quién les estorbó? De repente haz un recuento de tu vida. No sé cuántos años lleves caminando con Dios o corriendo con Dios. Haz un recuento de tu vida. Y a veces algunos empezamos con mucha injundia, con mucha pasión, con muchas ganas, pero luego van avanzando los años y lo típico que se menciona en la Biblia, ¿no? Y vas perdiendo tu primer amor, vas perdiendo tu pasión, las ganas. Y date cuenta y analiza tu vida caminando con Dios. Dice: oye, cuando yo empecé con Dios, cuando yo caminaba con Dios hace tiempo, pues era yo así, era yo acá, y hacía yo esto para Dios y para el reino. Y te das cuenta ahora y dices: bueno, ¿y ahora por qué estoy así? No estoy como antes. Algo está pasando en nuestras vidas y que no es normal que sigamos caminando de esa manera. A lo mejor hay un peso que te está impidiendo avanzar, que nosotros mismos hemos decidido meter a la mochila espiritual y cargarla. Porque el que quiere vivir con odio y resentimiento, que normalmente el 90% de los cristianos quieren vivir con odio y con resentimiento porque no queremos perdonar, no queremos reconciliarnos, eso no te va a permitir a correr bien el camino de Dios. Dice aquí la palabra: el pecado que nos asedia. A veces el pecado también viene a ser un estorbo en nuestras vidas para correr este trayecto en el caminar con Dios. ¿Qué significa la palabra asediar? La palabra asediar era un término que se usaba en aquellos tiempos cuando un ejército o un enemigo contrario llegaba a un lugar y rodeaba la ciudad. Los rodeaba para tratar de lograr de que se rindieran, cedieran y poder conquistar el lugar. La palabra asediar es rodear, es bloquear, es ejercer una forma de presión sobre algo, sobre alguien. Y la Biblia dice que el pecado muchas veces viene a ser un estorbo en nuestro caminar con Dios. Yo a veces hago un análisis de mi caminar con Dios y lo digo no con jactancia, lo digo con mucha madurez y con mucha responsabilidad espiritual, porque ciertamente Dios nos ha permitido caminar 28 años con Él, 28 años hasta ahorita. Y no ha sido fácil, ha habido de todo en el caminar con Dios, pero en esos 28 años he visto a mucha gente que se ha quedado en el camino, incluso gente que me precedió, gente a quienes yo admiraba, personas a quienes para mí eran un ejemplo, se han quedado atrás y abandonaron el camino. Y entonces a veces eso es un arma de doble filo,
precisamente lo vamos a compartir aquí, porque de repente nosotros nos ponemos a ver a las personas y a la gente, y cuando centras tu mirada en la gente, entonces eso te puede desanimar para que usted no siga corriendo y caminando con Dios. Así que la Biblia dice: vamos a despojarnos del peso y del pecado que nos está asediando, que nos está acorralando y que no nos permite caminar con Dios. Dese usted cuenta y haga un análisis de su vida, porque a veces empezamos a declinar en nuestra vida espiritual, porque a veces empezamos, como quien dice, a aflojarnos espiritualmente. Empezamos por ya no estamos orando con frecuencia, ya no leemos la Biblia con frecuencia, ya no nos congregamos con frecuencia y se nos hace fácil faltar a la reunión. No es porque el pastor no quiere tener aquí a la fuerza cada día de servicio, es por tu responsabilidad espiritual, para nutrir tu vida espiritual, y por eso es importante congregarnos, dice la palabra de Dios. ¿Alguien puede pasar una semana sin comer? Bueno, sí, bebiendo agua sí puede, pero se va a descompensar, se va a debilitar y quién sabe qué más le va a pasar. Así pasa en nuestra vida espiritual, hermanos. Vamos a hacer un análisis. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos están bloqueando o están siendo un estorbo para que usted y yo sigamos avanzando en esta carrera con Dios? Versículo 2 de Hebreos capítulo 12. Dice ahí la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allá en Mateo capítulo 14, versículo 22, no lo vamos a leer, ahí se lo dejo de tarea. Mateo 14, 22 relata la historia muy famosa cuando Pedro caminó sobre las aguas. Y entonces dice la historia que se les apareció el Señor caminando por las olas, ¿sí? Pero cuando sucedió ese evento, había como una especie de tormenta, o sea, estaba revuelto el mar, como dicen los pescadores, había tormentas, ¿sí? Había vientos fuertes, había oleada, y entonces había una turbulencia, y el Señor se les apareció, y Pedro siempre arrebatado, un poco medio impulsivo, pero hasta cierto punto eso es bueno, un poco aventado, le dice: Señor, manda que vaya a ti. Y entonces le dice el Señor: pues ven. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Pero dice la Biblia que cuando empezó a ver el fuerte viento, entonces se hundió. Y entonces por eso muchos dicen: Pedro no se hubiese hundido si no hubiese quitado la mirada del Señor. Pero como él desvió la mirada, empezó a fijarse a lo que estaba pasando a su alrededor en vez de tener su mirada puesta en el Señor. Por eso se hundió. Y a veces nos pasa a nosotros, hermanos. En vez de tener puesta nuestra mirada centrada en el Señor Jesucristo y en el poder de Dios, empezamos a ver nuestras circunstancias. Vamos a hacer un análisis rapidito, a ver cómo están tus circunstancias hoy. Dale un vistazo. No, pastor, ni me pregunte. Estoy sin trabajo, tengo deudas, tengo problemas con mi esposo, con mi esposa, tengo problemas con mis hijos. Para acabar de completar, tengo problemas con mi nuera, con mi yerno, con mis nietos. Tengo problemas con el vecino, tengo problemas hasta con un hermano en la iglesia, con un líder, hasta con el pastor. Estoy peleada. Estoy enfermo y no tengo dinero. Y hay que hacerse análisis y estudio. ¿Y cómo me los hago? Y no le seguimos a la historia. Y a veces nosotros empezamos a ver solamente nuestras circunstancias. ¿Sabe qué va a pasar si nos centramos en nuestras circunstancias, hermanos? ¿Sabe qué va a pasar? Te va a pasar lo que le pasó a Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? Se hundió. Y muchos se preguntan, pero
Pero ¿cómo es que Pedro se hundió si Pedro era un nadador experto, era pescador? ¿Cómo que se hundió? ¿Cómo es que se estaba ahogando? Si era un experto. Pues ya ve, por eso dicen por ahí, ¿no?, que al mejor cazador se le va la liebre, y hasta se olvidó de nadar o no sabía cómo enfrentar las olas. Vamos a volver nuestra mirada al Señor, puesto los ojos en ¿quién dice la Biblia? En Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Ya no nos centremos tanto en nuestras circunstancias. Sé que hay problemas, sé que hay dificultades, sé que hay adversidades, lo hay, porque el Señor lo dijo, pero la Biblia nos invita a que debemos tener nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo. No apartes tu mirada, porque ¿sabe qué pasa cuando tenemos problemas? A veces ponemos nuestra mirada en las circunstancias y a veces ponemos la mirada en el hombre y decimos, bueno, le voy a hablar a mi compadre para que me ayude, le voy a hablar a mi amigo para que me ayude, a mi amiga, le voy a hablar a mi vecino, a mi vecina, y empezamos a poner nuestra confianza en el ser humano, cuando la Biblia dice en Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre y pone, se me fue la palabra, brazo por su carne, algo así. Es decir, cuando nosotros ponemos la confianza en las personas, en los seres humanos, no habrá ningún ser humano que nos ayude. Digo, al menos si Dios nos lo permite, porque muchas veces nosotros tenemos la seguridad y dice, sí, mi compa me va a ayudar, mi tía me va a ayudar, mi tío, mi primo, mi hermano, mi papá, mi mamá. Y de repente parece que no es así y se nos cierran todas las puertas y nos desesperamos. ¿Sabe por qué? Porque desviamos la mirada. ¿Dónde tenemos que tener puesta nuestra mirada? En Jesucristo. Otro pasaje que nos enseña de esto es allá en Lucas capítulo 8, versículo 43. Ese sí lo vamos a leer, Lucas capítulo 8, versículo 43. Lucas 8, 43. Dice ahí el pasaje: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía ¿cuántos años? ¿Cuántos años? No está leyendo conmigo. 12 años. Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ningún médico había podido ser curada. Se le acercó por detrás, ¿a quién? Al Señor Jesucristo, y tocó el borde de su manto. ¿Y qué pasó? Al instante se detuvo el flujo de la sangre. Una mujer que tenía 12 años de enfermedad, y dice la Biblia que ya había gastado todo lo que tenía en cuanto médico había visitado. Porque cuando uno está enfermo y se desespera uno, ¿no? Y si te dicen que vayas a Alemania y al otro lado del mundo, hace uno lo posible por ir hasta allá, porque uno quiere estar sano. Pero esta mujer había visitado a todos los médicos. Aquí a veces es un dilema en ese sentido, ¿no? Porque decimos, sí, por eso yo pongo mi fe en el Señor y no confío en los médicos. La Biblia dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Tenemos que ir al médico, obvio. Pero nuestra fe y nuestra esperanza no tiene que estar puesta en el médico ni en la medicina. Nuestra fe y esperanza tiene que estar puesta en el Señor. Y confiados en el Señor, vamos al médico que lo va a usar, y usamos el tratamiento confiando en que ese tratamiento va a ser efectivo. Porque ¿sabe qué puede pasar? Que a veces el tratamiento no hace efecto. ¿Qué era lo que estaba pasando con esta mujer? Había ido con muchos médicos y ningún tratamiento traía la sanidad a su vida. Y entonces esta mujer tomó una decisión. En vez de estar poniendo su confianza y esperanza en los médicos, como hay muchos cristianos que dicen, es que yo le tengo fe a tal médico, le tengo fe al médico Joel Esteban, ¿verdad? Pues antes de confiar en él, tiene que confiar en el Señor, en el poder de Dios. Porque fe es solamente en Dios, no en un médico. Qué bueno que hay médicos que son muy buenos y que son muy acertados, pero nuestra fe y nuestra esperanza tiene que estar en el Señor.
en el poder de Dios, no en el ser humano. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando la Biblia habla de tener puestos nuestros ojos en Jesucristo, lo podemos analizar también desde dos ópticas diferentes. Número uno, que la Biblia nos está enseñando que el único medio por el cual el ser humano puede ser salvo y obtener vida eterna es a través del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia cuando dice, puesto los ojos en Jesucristo. La única forma de obtener salvación y vida eterna es a través de Jesucristo. No hay otra forma, no hay otras maneras. Como mucha gente lo cree y piensa que va a llegar al cielo por hacer obras, o piensa que se va a ganar la eternidad por X o Y persona o nombre, o por X o Y religión. Ni siquiera es por la religión. La Biblia nos enseña que tenemos que tener puestos nuestros ojos en Jesucristo, y es el único medio para darnos salvación y vida eterna, como dice Juan 14:6, y no lo sabemos de memoria. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega a la presencia del Padre si no es a través de mí, dijo el Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra alternativa. Puesto los ojos en Jesús, Jesús es el único camino, Jesús es el único medio, Jesús es la única provisión de Dios para la humanidad, para alcanzar salvación y vida eterna. No hay más nadie. Aunque la gente diga lo contrario, piense o crea lo contrario, la Biblia dice que solamente a través de Jesucristo podemos alcanzar salvación y vida eterna. También lo dice en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20. Dice ahí la palabra de Dios: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, dice la palabra de Dios. Puesto los ojos otra vez en Jesucristo, el único que nos da salvación, nos da vida eterna, nos garantiza la eternidad. No hay más nadie, no hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra vía, solamente a través del Señor Jesucristo. Y también nos dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios: este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice la palabra en Hechos 12, 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál nombre? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre, no hay otra forma, no hay otro medio. Por eso dice Hebreos: puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esa es la primera perspectiva que podemos aplicar, puesto los ojos en Jesús, que el único medio de salvación y de vida eterna es a través de Jesucristo. Y la otra perspectiva es que nuestro Señor Jesucristo debe ser un modelo a seguir, y también debe ser una fuente de inspiración para cada uno de nosotros. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 17. ¿Ya estamos? Dice ahí: hermanos, sean imitadores de mí y miren los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros.
Esto lo dijo el apóstol Pablo, se lo escribió a los filipenses. Y el apóstol Pablo estaba diciendo, ¿saben qué? Imítenme. Ciertamente, todos podemos fungir como una fuente de inspiración para otras personas. Pero también, si no estamos dando testimonio y no estamos haciendo bien las cosas, podemos influir de manera negativa en la gente que nos está viendo. Entonces, para una persona que está empezando a caminar con Dios, importa mucho el hecho de que nos esté viendo a cada uno de nosotros. En lo que aprende de que su mirada no tiene que estar puesta en los hombres, sino que tiene que estar puesta en Jesucristo. Pero por esa razón, nosotros debemos de cuidar nuestro testimonio en todas las áreas, no solo en la iglesia, porque de hecho en la iglesia no es difícil guardar el testimonio. ¿Por qué? Porque aquí todos somos bien portaditos. El día que nos reunimos, ¿verdad? Venimos todos alegres, todos contentos, y Dios te bendiga, y beso, y abrazo, y apapacho. ¿Cómo estás, hermano? Todo bonito. Pero agárrelo, ¿verdad? Un día entre semana, a mediodía, soleado, con sueño, con hambre y quién sabe cuántos problemas. Ya va usted a conocer verdaderamente al hermano, a la hermana, que le sale el carácter, ¿no? Le sale el coraje, le sale la gritería, las maldiciones y quién sabe cuántas cosas. Puesto los ojos en Jesús, la pregunta es si usted y yo estamos siendo fuente de inspiración para otras personas, hermano. Porque mucha gente nos está viendo. Pareciera que no, pero la gente nos está viendo, y dentro de la iglesia también nos observa la gente. Todos los que están acá abajo observan a los que usan la plataforma y dice, yo quiero ser como el hermano Alejandro, ¿verdad? Y así hablar bonito y no sé qué tantas cosas. Yo quiero ser como Jorge, como Alina, como los que están allá tocando. Yo quiero ser como X o Y. Pero si nosotros no damos buen testimonio y luego nos ven allá afuera haciendo y diciendo cosas que no son agradables delante de Dios, dice, ya no quiero ser como él, y ya mejor hasta me aparto del camino del Señor. Tenemos que cuidar nuestros testimonios, hermano, y llegar a un punto de decir, como decía Pablo, imítenme. ¿Será que usted puede decir eso, hermano, hermana? Amigo y hermano que nos ve a través de las redes, ¿usted puede decir eso? ¿Será que usted es digno de imitar? Y lo digo con responsabilidad, que usted pueda decir, levantarse el cuero, sí, imítenme, observen mi vida e imítenme en todas las áreas, espiritual, profesional, laboral, matrimonial, familiarmente, imítenme. Era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, imítenme. Esto estaba diciendo ahí en Colosenses 3:17, lo leímos, ¿no? Dice, lo vuelvo a leer, Colosenses 3:17. ¿Cuál? Perdón, Filipenses 3:17. Hermanos, sean imitadores de mí y miren los que así se conducen según el ejemplo que tienen en ustedes. Porque cuánto ha pasado de que mucha gente abandona el camino de Dios porque lamentablemente pone su mirada en el hombre. Dice, no, si el hermano está haciendo las cosas mal, ese hermano es un mentiroso, ese es un hipócrita, ¿verdad? No, así mejor yo no sigo, no continúo. Y hay personas que se dejan llevar por esa situación y no caminan con Dios. O a veces nosotros somos piedras de tropiezo para ellos, porque son personas que todavía no han madurado, no se han cimentado. La Biblia le llama niños espirituales, bebés espirituales, porque en el caminar con Dios hay bebés espirituales y hay ya adultos espirituales. Hay de los que toman lechita y hay de los que comen barbacoa, ¿verdad? De los que, ¿a cuánto le gusta comer barbacoa aquí? Todos levantan la mano, sí, pero en lo espiritual no a cualquiera, que esa es otra enseñanza, el alimento sólido. Ya cuando se te confronta, cuando se te pega tu soquilidad, de verdad, el líder, tu pastor, y te hace ver tu error y te dice corrígete, y tú te enojas y quieres ahorcar al líder, quieres estrangular al pastor, ¿verdad? Porque te está diciendo tu verdad en la cara. Pero cuando tú ya eres
comes alimento sólido, aceptas la reprensión y dices: sí, es correcto, voy a mejorar. Gracias por hacérmelo ver, porque quiero mejorar en mi vida espiritual. No seamos de tropiezo para nadie, pero tampoco determines tu vida espiritual y tu crecimiento espiritual por el mal comportamiento de los demás. Eso no podemos evitarlo. En la iglesia del Señor hay de todo. Hay débiles, hay fuertes, hay bebés espirituales y hay adultos espirituales. Hay de los que les gusta la leche, hay de los que les gusta la comida sólida, hay de todos. Hay de los que hacen las cosas mal, pero también hay de aquellos que son dignos de imitar. Entonces enfócate en los que son dignos de imitar, no en los que no son dignos de imitar, en los que están creciendo, puesto los ojos en Jesucristo. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Dice ahí el pasaje: lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará en ustedes. Otra vez el apóstol Pablo: lo que aprendieron. Le hago una pregunta, hermanos: ¿qué será que está aprendiendo la gente de usted? Su familia, sus hijos, ¿qué están aprendiendo de nosotros? Porque ¿sabe cómo aprende la gente? Solamente observándonos. Ni siquiera nos preguntan, nada más nos están viendo. Y lo que usted haga, al menos sus hijos lo van a replicar sin preguntar. Si usted no se baña en toda la semana, los hijos aprenden a no bañarse. Parece nada, pero sí es en serio. ¿Sí? Ellos repiten todos los patrones. ¿Qué aprendieron? ¿Qué recibieron? Lo que recibieron, lo que oyeron. ¿Qué está oyendo la gente que sale de tu boca? ¿Cuáles son esas palabras que salen de tu boca cuando nadie te ve, cuando estás enojado o alterada? ¿Cuáles son tus palabras? La gente te está escuchando, te está viendo y está aprendiendo cómo hablamos, cómo te expresas de la gente, cómo te expresas de los problemas de la vida. ¿Te andas quejando nada más? Así va a aprender la gente que te está viendo, a solo quejarte. Esposa, te quejas constantemente de tu esposo. Pone mal a tu esposo con tus amigas, con tu familia. Así va a aprender a tu hija a hablar mal de su esposo, porque te está oyendo y te está viendo. ¿Qué está viendo la gente en ti? Somos un ejemplo a seguir, para bien o para mal. Primera de Tesalonicenses 4:1. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros, como les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. ¿Sabía usted que también como iglesia o como grupo estamos influyendo de manera positiva para los demás? ¿Qué está viendo la gente en nosotros? Por ejemplo, cuando alguien nos visita como primera vez, hoy tenemos una visita aquí de nuestro hermano Omar. Él se va a llevar una impresión de nosotros, bien o mal o regular. Yo decía: esos hermanos del centro cristiano, bien orgullosos, ni me saludaron ni se acercaron a mí. O a lo mejor diga: wow, me dieron una bienvenida por lo menos. Wow, se llevan una impresión. Como grupo estamos enseñando, estamos influyendo para bien o para mal, hermanos. Termino con primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Recordamos Hebreos 12:2, dice: puestos los ojos en Jesús. Es posible que hay personas a quien tú aprecias en el caminar con Dios,
Es posible que hay personas que a lo mejor te precedieron. Es posible que haya personas a los que tú admirabas en el caminar con Dios y ahora ya no están caminando con Dios. Y ahora tú dices, pero ¿cómo? Es más, es probable que alguien de esas personas te haya presentado el evangelio y conociste el camino de Dios gracias a esas personas, y esas personas ya no están caminando con Dios. Y dice, ¿cómo puede pasar eso? Pasa. Pero no tenemos por qué desanimarnos y desalentarnos cuando pasa eso. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesucristo. El ser humano es falible, el ser humano es imperfecto, el ser humano comete error. Por muy espiritual que seamos, todos estamos expuestos a cometer errores. Usted oye de un Abraham, ¿no? Del padre de la fe. Dice, wow, quiero ser como Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios. Pero Abraham tuvo sus grandes errores también. Y 2 veces mintió diciendo que su esposa no era su esposa. Cometió su error. Moisés, usted dice, wow, quiero ser como Moisés, un hombre tan manso, dice la Biblia, que no hay como él ni uno, dice la palabra de Dios. Pero después de todo el proceso y de los años que vivió con Dios, porque al principio no fue así. ¿Y qué pasó con ese Moisés? Que tocaba la roca y decía, iba al cerro, hey, roca, dame agua purificada, y acercaba nada más su recipiente para tomar agua, ¿no? Se enojó fuertemente y no entró a la tierra prometida por haberse enojado de una manera terrible. Hablamos de un David también, de un hombre excepcional. David, el adorador, un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia. Y todos dicen, yo quiero ser como David, pero también se dio un resbalón bien feo, ¿no? ¿Y qué pasó? Que un día andando allá de ocioso arriba de su castillo, observó a una mujer que se estaba bañando, y ahí fue su perdición. Se dejó arrastrar por la lujuria y luego ya conocen la historia. Terminó haciendo desastre y medio. Entonces la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. Con eso no estamos diciendo, ¿verdad? Que, sí, pastor, entonces de repente nos podemos dar un resbalón. Pues allá usted. Si se quiere dar un resbalón, allá usted. Pero todo eso trae consecuencias. Mejor hay que cuidarnos. Y como le dijo Pablo a Timoteo, sí, cuídate de ti mismo. Ni siquiera le digo cuídate del diablo, no le digo cuídate de más nadie. Cuídate de ti mismo, porque el peor enemigo del hombre, ¿sabe quién es? Somos nosotros mismos. Tenemos que vigilar nuestros pensamientos, nuestras pasiones, nuestras motivaciones. Pero si hay gente que te predicó, hay gente que tenías como buen ejemplo, hay gente que te precedieron y que eran algo importante para ti, pero cometieron un error, una falta, hoy están lejos de los caminos del Señor, dice la Biblia, pon tus ojos ¿en quién? En Jesucristo, el autor y consumador de la fe, y vamos hacia frente a seguir adelante. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, vamos a rectificar nuestros caminos con el Señor. Preview.